Rodrigo Albornoz, abogado, experto en AFP, gracias por estar con nosotros y por favor, si nos pudiese aclarar, ¿en qué trámite, por qué sigue funcionando este proceso en el Congreso, el eventual retiro, tercer retiro de la AFP, y cómo paralelamente se presenta al Tribunal Constitucional? Bueno, Ángeles, muchas gracias por la invitación. Estábamos recién conversando en redes sociales del canal y del programa y hay mucha inquietud. Mucho. Porque efectivamente lo que hay es un proyecto de reforma constitucional impulsado por parlamentarios. Son 3 proyectos. Ya. Y ha ido avanzando. Y tiene la particularidad de estos 3 proyectos. Uno de ellos es que incorporó el tema de la renta vitalicia que no había sido considerado. En el primer y segundo retiro. En el primero y segundo retiro. Sí. Sucede que el presidente de la República, como también la Cámara, como también los parlamentarios, pueden eventualmente, si advierten que un proyecto que se discute en el Parlamento tiene rasgos de inconstitucionalidad, es decir, contraviene la Constitución, pueden hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional. En este caso, ayer, el presidente de la República, con la firma del ministro de Hacienda, hicieron un requerimiento, presentaron una suerte de demanda ante el Tribunal Constitucional. Hay gente que me dice que es el Tribunal Constitucional. Es un tribunal. Es un tribunal que está en la Constitución, que se compone de 10 jueces y que resuelve asuntos de constitucionalidad. Eso es lo que sucedió el día de ayer. Que sea legal, de acuerdo a nuestra Constitución. Que sea constitucional. Ya. Y lo que está pidiendo el presidente de la República es que ese proyecto sea declarado inconstitucional y por tanto que se detenga su tramitación. Ya. Si se detiene, porque sigue avanzando, lo aprobó la Comisión de Constitución del Senado, pasaría a sala eventualmente, ¿cierto? Si sale la orden del Tribunal Constitucional y dice, no, esto es inconstitucional, ¿qué pasa con este proyecto? Se detiene. Muere el proyecto. ¿Y no se puede hacer nada? Por parte del Congreso, lo conversamos acá, el Congreso no puede hacer nada, lo conversamos acá a propósito del segundo retiro. Yo quiero recordar que en proyectos similares, con los mismos jueces, en el mismo tribunal, con el mismo requerimiento del presidente de la República en el segundo retiro, al presidente de la República le fue bien en su requerimiento y fue declarado inconstitucional. Lo que sucedió en el segundo retiro fue que hubo un acuerdo político. El presidente de la República logró el rechazo del proyecto, pero presentó otro proyecto, que usted recuerda que le agregó impuesto a la renta, pero se hizo un retiro con un proyecto presentado por el presidente de la República. Esa es la diferencia, y la diferencia de hoy es que no hay ninguna iniciativa en ese orden de cosas por el presidente de la República. Entonces, claro, a diferencia del segundo, como aquí no se ha presentado nada y no se ha dicho públicamente que se está evaluando, así es, podría quedar en nada y se suspende y se termina esta discusión. Así es, el impedimento que permite, que logra el aceptar el requerimiento del presidente de la República es que el proyecto fenece, termina. Hay una serie de consideraciones que hace el presidente de la República y son las mismas consideraciones que en el segundo proyecto presentó al Tribunal Constitucional y por eso hay un proyecto, no sé si ustedes lo escucharon, de los diputados Ilavaca y Walker, que no presentaron un proyecto de normas transitorias, sino que una modificación a las normas permanentes de la Constitución. ¿Para qué? Para que el argumento del Tribunal Constitucional, cuando acogió el requerimiento del segundo retiro, no tenga fundamento de que le vaya bien. Pero eso en la Cámara de Diputados no se rechazó. El Senado está en la discusión del proyecto y puede insistir en este proyecto que permita hacerlo permanente en materia de normas de seguridad social y de estado de excepción, o insistir en el proyecto de normas transitorias. Ahí está más bien la decisión que tiene que tomar el Senado y la decisión, creo yo, del presidente de la República de encauzar esta situación que yo creo que puede generar una presión mayor a la sociedad. Rodrigo, ¿nos podría explicar qué son estas normas transitorias o permanentes para que la gente entienda? Porque si es bajo esta lógica que ya se había sido declarado inconstitucional por parte del tribunal, que está cumpliendo su facultad, sí. ¿Por qué entonces insistir con este mismo proceso y no hacerlo de otra manera? Porque en la Constitución señala que las normas en materia de seguridad social son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Sí? Por tanto, esas normas permanentes también están limitadas porque el único que puede tomar la iniciativa es el presidente. Segundo, los quórum o los requisitos para aprobar esa reforma son también altísimos. Entonces los parlamentarios, desde el primer retiro, lo que hicieron fue, mira, ocupemos la vía
que uno puede plantear un resquicio, puede dar alguna calificación a la iniciativa, pero lo que hicieron es instaurar una norma transitoria que no está sujeto a las normas, ni a los procedimientos, ni los quórums, ni las iniciativas de las normas permanentes. Entonces se permitió por esa vía aprobar el retiro. Eso es lo que impugna el presidente de la República. El presidente dice, mire, esta iniciativa lo que hace es una constitución A y convive con una constitución B, y eso no corresponde. Ese es el argumento del presidente. Ya. ¿Le puedo dejar plantear una pregunta, Rodrigo? Sí, claro. Cornos? Claro ¿Era es estrictamente necesario, por una cuestión moral, ética y de ley, que el presidente presentara este requerimiento al Tribunal Constitucional? No me responda ahora porque te habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Era ética, moral, legalmente obligatorio que el presidente presentara este requerimiento al Tribunal Constitucional para frenar el eventual tercer retiro de las AFP? No, él no tiene ninguna obligación. Lo que dice la Constitución es que un presidente de la República debe hacer cumplir la Constitución y las leyes. Lo que él ha considerado, él personalmente en su fuero presidencial, es que él defiende la Constitución haciendo este requerimiento. Por tanto, es más bien opinable si él debió haber hecho este requerimiento. Recordemos que en el primer retiro, él no hizo ninguna presentación al Tribunal Constitucional. Por tanto, uno podría, si él dice que es su obligación, uno podría también razonablemente decir que en el primer retiro él no cumplió su obligación. Claro, por eso se está estudiando eventualmente una acusación constitucional en el Congreso. Gracias.